Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy os traemos el unboxing y review de la nueva tablet de la marca AGM, la AGM Pad P2. Y como siempre, pues antes de hacer el unboxing vamos a comentar las características, las principales características de este AGM Pad P2. Hablamos de una tableta de la marca AGM, una marca que ya conocemos en el canal, hemos hecho review de su modelo de teléfono móvil ultra resistente, el AGM H6, que nos encantó, dejaremos por ahí el enlace a la review. Y se trata, pues eso, de una marca china que elabora productos tecnológicos, móviles y tabletas, sobre todo, de altísima calidad y podemos decir que características prácticamente de tope de gama a precio muy asequible. Así que bueno, con esa premisa vamos a ver qué nos ofrece la AGM Pad P2. Y vamos a ver, estaban por aquí las características principales. Pues hablamos de una tableta que funciona con Android 14, o sea, la última versión en producción de Android, con lo cual tendremos las últimas novedades del sistema operativo. Tiene cámara frontal de 8 megas y cámara trasera de 50 megas. Vemos que son características muy top para una tableta Android. Es Dual SIM con tarjeta Nano SIM. Y una de las cosas más chulas para mí de esta tableta es que tiene una pantalla de nada más y nada menos que 11 pulgadas Full HD y con 90 Hz de tasa de refresco. O sea, esto es gama alta, chicos. Incluye entrada de audio para auriculares, el puerto de carga es USB tipo C, el Bluetooth 5.2, es bastante ligera para lo que es una tablet, ¿no? Son 525 gramos, ultra delgada, 7 milímetros y medio, y bueno, pues tiene todas las bandas excepto el 5G. Vemos que es pues, una tableta 4G. En cuanto a potencia, pues dispone de un chip que podemos catalogar como de nivel medio-alto, como es el Helio G99. No hablamos de Snapdragon, que estaría ahí en lo top, pero bueno, dentro de su categoría, pues un Helio G99 pues está muy bien. Además cuenta con 8 GB de RAM, que se pueden convertir en 16 mediante utilización de memoria interna y 256 GB de almacenamiento. Vemos pues lo que os digo, una tablet muy top. Y además pues cuenta con Wideview L1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podremos disfrutar de todas nuestras series favoritas de Netflix, Disney, HBO, etcétera, a tope de calidad. Vamos, que se trata de un producto certificado. Así que bueno, vistas todas las características, que ya os digo, son muy top, pues vamos a hacer el unboxing. Así que vamos a por el unboxing, que tengo muchas ganas de ver esta tablet. Y aquí tenemos la tablet. Qué sorpresón, viene con funda, me encanta. Muchas gracias a AGM por incluir funda. Es un detalle que se agradece, pues luego por lo general es muy complicado encontrar fundas específicas para ciertas marcas y modelos. Así que detallazo, muchas gracias. Y aquí dentro de la funda pues tenemos la tablet. Además vemos que la funda viene con hueco para insertar un lápiz. No sé si traerá lápiz esta tableta, ahora lo veremos. Genial. Además, viene, como vemos, con pestaña a la funda que nos permite usarla como soporte. O sea, estupendo, genial. Voy a sacar la tableta de la funda para verla más en detalle. Y aquí tenemos la tablet. Vemos que tiene un diseño pues muy similar a los últimos modelos de iPad, que al final siempre sirven de inspiración
para la mayor parte de marcas chinas. Pantalla de 11 pulgadas, es toda ella metálica, parece aluminio, o sea, una calidad brutal. Vemos que tiene sistema de doble cámara, o tal vez sea cámara y flash, ya lo veremos cuando lo probemos. Y bueno, vemos que tiene 4 altavoces, con lo cual dispondremos de sonido estéreo. Genial para disfrutar del multimedia. 4 altavoces. El puerto de carga USB tipo C. Supongo que será el puerto para los auriculares. Vemos micrófonos aquí. El botón de encendido, o será el de volumen. Botón de volumen, el botón de encendido arriba y aquí abajo, lo estaba buscando, pues el slot para insertar la tarjeta SIM con su agujerito, pues para operarlo. Pues como adelantábamos, pues es ligera, son 525 gramos y es muy fina, son menos de 8 milímetros. Y bueno, pues a ver qué tal la cámara, joder, 50 megas en una tablet, pues no es lo que solemos tener, o sea, muy bien. Voy a seguir con el unboxing, sacando cositas de la caja. Y aquí tenemos un set de pegatinas, pues chulo. La guía de inicio rápido, la garantía. Otra tarjeta de garantía online. El cargador. Viene con cargador, no como otras marcas más caras, que inventándose temas ambientales, pues nos han quitado el cargador, cobrándonos lo mismo. Es USB tipo C y la velocidad de carga son 20 vatios, con lo cual pues es otro detalle importante, ¿no? Que contamos con una tablet que tiene una carga relativamente rápida. Aquí tenemos la herramienta para introducir la tarjetita SIM. Y eso parece que es todo. Eso es todo. Así que bien. Un detallazo lo de incluir la funda. En otras tablets que hemos probado en el canal, pues la verdad es que cuando no viene la funda, pues dices, joder, ¿y ahora cómo la guardo? ¿Cómo la tengo bien protegida? Y además es que a mí las fundas genéricas, estas que van con gomas, pues no me gustan. Aprovechando que hemos visto la herramienta SIM, pues vamos a sacar el slot. Y aquí lo tenemos. Vemos que es doble, con lo cual podremos utilizar doble tarjeta SIM o podremos utilizar tarjeta SIM más tarjeta de memoria y así ampliar la memoria interna, pero en este caso con 256 GB que disponemos, pues no será necesario. Y bueno, eso ha sido todo en lo que a unboxing se refiere, así que ahora nada, voy a configurarla y a probarla y lo vamos viendo y os comento qué tal va. Y bien, ya hemos arrancado la tablet, esta AGM Pad P2. Vemos que viene con sistema operativo Android en su versión 14, que es la última versión disponible. Y vemos, bueno, que funciona con mucha fluidez. En cuanto a aplicaciones instaladas, pues no trae nada de bloatware. Trae instalado, pues, lo imprescindible. Aplicaciones de Google y nada más. Con lo cual, pues, es muy de agradecer, ¿no? El que no tengamos la tablet cargada con instalaciones que no queremos instalar y que luego cuesta mucho de desinstalar.
he instalado la aplicación Ida64 pues para ver las características de la tablet. Aquí, pues bueno, vemos que cuenta con 8 GB de RAM instalada, que, son 8 GB de la instalada más 8 GB de memoria virtual que puede coger de las de almacenamiento interno, ¿no? Con lo cual, pues bueno, por eso habla la marca de 16 GB. Vemos almacenamiento interno, pues son 256 GB, de los cuales hay libres ahora mismo 227. La CPU es ARM, un Helio G99, y la GPU, la Mali G57MC2. Cuenta con 7850 mAh de batería y, bueno, decir que prácticamente si no estás usando la tablet no se descarga nada la batería. A diferencia de otras tablets de Android que he probado, que aunque no las usaras iban poco a poco drenando la batería, en este caso si no la usas ahí va quedando. La versión de Android es la 14. Vemos también que la versión de Bluetooth es la 5.2 y la pantalla pues es una pantalla Full HD de 1920 por 1200 de píxeles de resolución. Se trata de una tablet que además de ser bastante potente por tener una buena CPU y va muy bien de memoria y de almacenamiento, pues además es ideal para el consumo de multimedia, dado que tiene la certificación Wideview L1. ¿Qué significa eso? Pues que podemos disfrutar de Netflix, de Hulu, de Disney, etcétera, a tope de calidad. Por ejemplo, pues he instalado Netflix y pues bueno, no voy a poner ahora ninguna película porque vendríamos aquí ya con el rollo de los derechos de autor y tendría problema con YouTube, pero os confirmo que funciona perfectamente. En cuanto a la capacidad de la pantalla, pues mira, voy a poneros algo de YouTube, de nuestro canal. Así no hay problemas de derechos de autor. Y qué sé yo, pues cualquier vídeo. Vemos el H6, que es un móvil de esta marca. Y antes de sacarlo de la caja vamos a ver sus características principales, pues viendo lo que nos cuenta la marca en la etiqueta. Y vemos que estamos ante el AGM H6, que es el último modelo de teléfono móvil ultra resistente de esta marca, especializada en este tipo de teléfonos móviles. Vemos que viene con Android 13, que tiene una cámara de selfies de 8 megas, una cámara macro de 2 megas, la cámara principal es de 50 megas. Y bueno, vemos pues que se ve perfectamente, la calidad de imagen es brutal, la pantalla es realmente muy buena y hemos visto cómo el volumen pues llega a sonar hasta bastante alto, gracias a que cuenta con hasta 4 altavoces, ¿no? Vemos que tiene 2 salidas de altavoz en cada uno de los lados, pues, con lo cual pues vemos que es una tableta muy indicada para temas de disfrutar de la multimedia, ¿no? Ya sea de YouTube, de Netflix, Disney, etcétera, y eso gracias a la certificación. La batería pues puede durar, gracias a los casi 8000 mAh, pues perfectamente 2 días de uso bastante intensivo y bueno, pues es una tablet pues que realmente para un coste que tiene de por debajo de los 200 euros, pues está francamente bien. ¿Vale para jugar? Pues hombre, yo no soy muy jugón, pero bueno, he instalado un juego pues para ver qué tal va, así que vamos a probarlo un poco. Y bueno, le he quitado un poco el sonido, el volumen, por temas de copyright y bueno, pues vemos que funciona perfectamente, ¿no? Que es una tablet
con potencia de sobra pues para jugar. En juegos que incluso pues requieren cierta potencia, pues como hemos visto se trata de movimiento en 3 dimensiones y lo hace a toda velocidad y con todo tipo de detalle. Cuenta con cámara selfie de 8 megas y la cámara principal es de 50 megas. Tiene todo tipo de modos, de fotografía, de retrato, etcétera. Pero vamos, no voy a pararme a analizar las cámaras, pues aunque tienen muy buenas prestaciones, yo no soy de los que usa una tablet para hacer fotografías, ni para filmar vídeo, ni nada de eso. Incluso me parece bastante extravagante la gente que lo suele hacer, ¿no? Así que tampoco voy a dedicar tiempo a eso en esta review. Navegación, pues, bueno, funciona muy fluido, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Dada la buena potencia que tiene la tablet. Entramos en nuestra página web, por ejemplo, y vemos pues como la navegación es totalmente fluida. Vemos pues perfectamente, ¿no? En definitiva, pues que vemos lo que vengo diciendo desde el principio, que es una tablet que viene con muy buenas prestaciones para su precio. Así que bueno, podéis dejar en comentarios si queréis que hagamos alguna prueba de alguna aplicación en especial para hacerla, pero yo creo que con lo que hemos visto un poquito, pues queda más que claro que es una tablet con prestaciones más que sobradas, con muy buena cámara, buen sonido, buena pantalla, etcétera. Y por fin, pues tras un par de semanas usando esta tablet, la AGM Pad P2 de la marca AGM, que es una marca que nos está sorprendiendo gratamente últimamente con todos los productos que estamos probando, dado que tienen una relación calidad-precio brutal, o sea, precio de gama media, media baja y prestaciones de gama media alta, con lo cual pues es lo que todos queremos, cosas buenas y por poco dinero. Pues una tablet con muy buenas prestaciones, una pantalla muy grande de 11 pulgadas, con muy buena resolución, como vemos, con muy buena luminosidad, con una gran capacidad de batería, nos dura mucho. Aparte de esa batería, cuando no estás usando la tablet, no se drena, a diferencia de muchas otras que hemos probado, lo cual es un detalle que siempre nos ha parecido la gran ventaja del iPad sobre las tablets de Android, el hecho de que el iPad nunca se drena y las tablets Android suelen drenar la batería, en este caso no se drena. Tiene Dual SIM, hemos visto que le hemos instalado la tarjeta, estamos aquí con conectividad 4G, con lo cual no siempre podemos sacarla por ahí, no depender solo de los Wi-Fi. Es muy fluida, muy eléctrica, viene sin bloatware, o sea, todo lo que quieras instalar lo instalas tú, pero no te viene predefinido. Ideal para disfrutar de streaming, gracias al Widepin L.1, la certificación que tiene. Vamos, que está muy bien, que por menos de 200 euros yo creo que es una tablet ideal. Te dejaremos ahí en la descripción del vídeo un enlace de compra, por si quieres comprarla. Si acaso algún día encontramos algún cupón de descuento, también lo pondremos ahí. Y eso ha sido todo de esta review de la AGM Pad P2. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete al canal para que así podamos probar más dispositivos como este. Y eso ha sido todo. ¡Hasta pronto!